Martes Santo. Jesús predice la negación de Pedro. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaba a la mesa comprendió lo que decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo, que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Quisiera comenzar con una advertencia. En principio, pareciera que meditaremos sobre algo malo, la negación de Pedro. Sin embargo, veremos que no es así. Dicho esto, por un lado, les presento el contexto. Las líneas que preceden al pasaje que acabamos de escuchar narran el lavatorio de pies en la última cena. Y por otro lado, este pasaje tiene 3 partes. El primero, la traición de Judas. El segundo, el mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Este es el pasaje central que ilumina todo lo que hemos escuchado. Y el tercero, donde Jesús predice la negación de Pedro, en la que centraré mi reflexión. Ahora sí, nos adentramos en los versículos 36, 37 y 38, que se refiere a cuando Jesús predice la negación de Pedro. Recordemos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Para poder meditar sobre estos 3 versículos, fijémonos en la figura de Pedro sobre lo que la misma palabra de Dios dice sobre él. 1. Según el Evangelio de Lucas, el primer milagro de Jesús fue la sanación de un endemoniado, saliendo de la sinagoga. Y al costado de la sinagoga, cuando uno visita la zona de Cafarnaú, el mar de Galilea, al costado nomás está donde se dice que es la casa de la suegra de Pedro. Y Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego viene el llamado de los primeros discípulos. Estoy hablando del Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 5, los versículos 1 al 11 dicen, cuando Jesús se sube a la barca de Pedro, que estaba con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, para predicar, se sube a la barca de Pedro, y luego dice a Simón, que en ese momento todavía no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, rema hacia adentro y echen las redes para pescar. Simón dijo, Maestro, hemos estado intentando pescar toda la noche sin conseguir nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Entonces Simón dice, apártate de mí, Señor, que soy un gran pecador. Sin embargo, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En este breve pasaje, ¿qué característica podemos encontrar en Pedro? Primero que nada, vemos que, les he dicho que el segundo milagro en Lucas es que Jesús cura a la suegra de Pedro. Si hace referencia a la suegra de Pedro, es porque Pedro debe haber sido un buen yerno, un buen hijo político. Por lo tanto, Pedro y su suegra se llevaban bien. Por lo tanto, sería buena persona. Primera característica según la lógica común. Segundo, Pedro debe haber inspirado, una persona que debe haber inspirado confianza. Él era el dueño de la barca. Y Juan y Santiago, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, pues trabajaban con Pedro. Y usaban su barca para pescar. Y Jesús habría sentido cierta confianza para decirle a Pedro, puedo subir a tu barca para desde ahí predicar a la muchedumbre que estaba a la orilla del lago. Buena persona, una persona de confianza. Era un pescador, era un trabajador, un hombre sencillo. Tenía la sabiduría de la gente sencilla. Capta que Jesús es una persona especial y se fía de Jesús, porque Pedro era un pescador. Sabía y había estado con Juan y Santiago pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y viene Jesús y le dice, echen las redes, y Pedro se fía de Jesús. Y solo porque Jesús le dice, bueno, porque tú lo dices, vamos a echar. Pero hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Y le hace caso a Jesús, se fía de Jesús. Al pescar tanto se da cuenta de quién es Jesús. Y entonces dice, este es un hombre especial. Y reconoce que Jesús es el Mesías. Y se siente pequeño. Y por eso le dice, apártate de mí, que soy yo, Pedro, un gran pecador. Esos son los que Jesús llama bienaventurados los pobres de espíritu. Es obediente,
Deja de ser un simple pescador para pasar a ser pescador de hombres. Nada más en este texto, cuántas características buenas tiene Pedro. Buena persona, de confianza, trabajador, sencillo, con sabiduría de la gente sencilla, se fía de Jesús, se reconoce pecador, es un pobre de espíritu, obediente, etc. En Marcos 9, del 2 al 13, nos dice: entre el primer y segundo anuncio de la pasión y resurrección, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los dos hermanos hijos de Zebedeo, y los llevó aparte a un monte alto y se da la transfiguración. Y Pedro le dice a Jesús, ahí se aparece Jesús transfigurado y aparece Moisés, que representa a la ley, y a Elías, que representa a los profetas, casi todo el Antiguo Testamento. Y le dice, quedémonos aquí y hagamos 3 tiendas. ¿Qué característica? Pues Jesús iba a los momentos fuertes, en la transfiguración, en este llamado de los discípulos, en Getsemaní, Pedro, Juan, Santiago. Pedro, Juan, Santiago. ¿A quién llama a sus amigos cercanos? Pedro es el amigo cercano de Jesús. Es impetuoso. Jesús, hagamos acá 3 tiendas, quedémonos aquí. 2 características más de Pedro. En Mateo 18, 21, 35, en la parábola del perdón, Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, ya sabemos la historia, ¿no? 7 significa mucho en la Biblia. ¿Y qué le dice Jesús? No, hasta 70 veces 7, quiere decir siempre. ¿Qué es Jesús? El curioso, el que quiere conocer más. El preguntón, no tiene miedo a equivocarse. Jesús lo corrige, no 7, hasta 70 veces 7. Porque pregunta y pregunta, aunque se equivoque, porque quiere conocer más. Nosotros somos curiosos, somos preguntones para conocer más a Jesús. En Mateo 16, del 13 al 20, la confesión de Pedro. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno que Juan Bautista, el otro que Jeremías, y Pedro que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, qué suerte tienes, Pedro, porque eso lo sabes porque Dios te lo ha revelado. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. ¿Qué característica vemos ahí? Que Pedro recibe 2 gracias especiales de Dios. Primero, la revelación que le da el Padre para saber que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Y segundo, que Jesús le dice ahí que sobre ti voy a edificar la iglesia. E inmediatamente después sigue el pasaje donde Jesús anuncia la pasión. Y ante ello Pedro le dice, Señor, no te va a ocurrir eso, tú no puedes pasar la pasión. Y Jesús le dice inmediatamente, aléjate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Dirigiéndose a Pedro y a todos sus discípulos, le dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Ese es Pedro. Y a ese Pedro es quien Jesús le va a decir, le va a predecir que lo va a negar. Regresemos al pasaje que estamos meditando este martes santo. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. El punto de nuestra meditación no es la negación de Pedro, sino Jesús predice la negación de Pedro. Presten atención, no es lo mismo. No es el momento en que Pedro niega a Jesús. Es antes.
Jesús predice la negación de Pedro. Preguntémonos, ¿por qué Jesús predice la negación de Pedro? No tenemos ni tendremos la respuesta nunca. Eso lo sabe solo Jesús. Pero por lo que hemos meditado, podemos concluir lo siguiente. 1. Teniendo conocimiento interno de Jesús, que por mí se encarnó en el vientre puro de la Virgen María y habitó en el mundo y murió en una cruz para salvarnos a todos por amor, no pudo haber predicho la negación de Pedro con el propósito de sacarle en cara después esa negación. 2. Jesús fue a Getsemaní con Pedro, con Juan y Santiago, cuando su pasión y muerte era inminente. Allí Jesús sintió miedo, tristeza, incluso sudaba como gotas de sangre, nos dice Lucas, y oraba al Padre: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto nos muestra lo trágico que era el momento para Jesús mismo, y se imaginaba lo que podría ser para sus discípulos. Jesús, conociendo a Pedro, con las características que hemos recordado, lo bueno, obediente, amigo, impetuoso que era Pedro, podría haber imaginado que quizás las fuerzas humanas de Pedro le fallaran. Y la predicción de la negación que le hace Jesús no sería un reproche, sino quizás un bálsamo de amor, como de aquellos seres queridos que están partiendo de este mundo y se van en paz y dan fuerzas a los que se quedan. La respuesta final no la tenemos, pero que Pedro fue un gran discípulo durante la vida de Jesús y después sí lo sabemos. Incluso, según la tradición más aceptada, Pedro fue crucificado al revés en Roma. Que en esta Semana Santa recordemos el querigma de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor como un bálsamo de amor por cada uno de nosotros también. ¿Qué tanto de Pedro hay en nosotros? ¿Cómo vivimos el amor de Dios en medio de nuestra fragilidad? Termino leyéndoles un poema anónimo: no me mueve mi Dios para quererte. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.